Aleluya, gloria al Señor. Dejamos al pastor Ricardo Ávila, que nos va a estar compartiendo la palabra del Señor en este momento. Dios te bendiga, pastor Ricardo. Dios me lo bendiga. ¿Cómo anda, mi hermano? Bien, el pensamiento... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan todos bien? Ah, perfecto. Ahí está. El pensamiento de hoy, bueno, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, me ayudó muchísimo a traer paz al corazón, al comprender un montón de cosas, y por eso en esta noche quería compartirlo con ustedes. Es un interesante pensamiento. Dice Marcos 2, del versículo 1. Jesús sana a un paralítico es el título. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo al paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Y podía meditar en este pensamiento, la actitud más allá de misericordia de estos 4 amigos con respecto a esta persona que tenía la necesidad. Quiero entender que era su amigo. Pero lo interesante, como dice el profe, que son los detalles. Y podía ver la actitud de estos muchachos, que en este tiempo tan difícil donde la duda, los miedos, los temores, la inseguridad ha hecho que aún hombres de fe, personas que aman a Dios, han tenido inconveniente con esta situación que estamos viviendo. Le ha sido muy difícil, han tomado algunas malas decisiones, que eso le ha traído consecuencias. Por eso yo podía entender de que en esta circunstancia podíamos sacar en limpio, en blanco, la actitud de estos muchachos, por lo menos 4 que yo entendí. Y lo primero que entendí, que ellos tenían un propósito. Ellos decidieron, al enterarse que la respuesta, la solución al problema de ese amigo suyo estaba en Jesús, ellos tuvieron el propósito de llevarlo hasta allí. Y yo podía entender que en este tiempo tenemos que entender que todos nosotros, a pesar de las circunstancias, de que no tengamos el panorama bien aclarado, podemos llegar a entender que tenemos un propósito. Es fundamental tener un propósito, saber hacia dónde vamos, saber hacia dónde nos dirigimos, saber hacia dónde queremos llegar. Y podemos entender que estas dificultades simplemente no son el final de nada, sino el comienzo de algo. Podemos entender que en este tiempo Dios nos está preparando por un algo nuevo, nunca hemos vivido, nunca tuvimos una experiencia como esta. Por eso podemos entender de que después de esto hay algo que el Señor quiere hacer y es totalmente distinto a lo que veníamos palpando hasta este tiempo. Es algo nuevo, no para el Señor, pero sí para nosotros. Por eso me quedaba claro que tenemos que tener un propósito como tenían estos muchachos. No solo tenían el propósito, dice el relato que había dificultades para llegar hasta Jesús. Estaba lleno de gente a la puerta, que aún no cabía más nadie. Entonces ellos tuvieron una actitud que es la que nosotros deberíamos tener en este tiempo. Es la determinación de llegar a ese propósito. Tenemos que determinarnos, a pesar de las dificultades. Vaya, si hacemos una lista hoy, cuántas dificultades hemos tenido para poder llevar adelante no solo la vida cotidiana, sino los ministerios, aquellos que estamos trabajando para el Señor. Ha sido muy difícil. Por eso, ante la dificultad, estos muchachos tuvieron la determinación. Y no solo eso, dice que al ver que no se podía, subieron al techo. Y dice que rompieron aquel techo. Interesante, ¿no? Imagínense el dueño de casa al ver que le rompían el techo para bajar a Jesús. Quiero entender que después de que pasó todo aquello, estos muchachos se pusieron en la cabeza el propósito de ir y arreglarle ese techo, ¿no? Pero había que hacerlo en ese momento. Entonces ellos tuvieron la superación, tuvieron determinación, tuvieron la superación. Volvemos a remarcar, propósito, determinación y superaron los obstáculos. Yo creo que esto que estamos viviendo
es un pequeño obstáculo que a nosotros nos va a ayudar, no solo a madurar, sino a forjar nuestro carácter. Como dicen muchos allí, lo que no te mata, te fortalece. Yo creo que vamos a salir fortalecidos de esto. Pero interesante la actitud de estos muchachos. Propósito, determinación, superación. Y dice que en un momento lo pusieron delante de Jesús. Cuando Jesús los ve, dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Más adelante, delante de sus detractores, Jesús le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, y el paralítico se levantó. Pero interesante, la fe, que nunca nos falte la fe. Creo que si tenemos las otras tres cualidades, pero si no tenemos fe, es imposible que podamos obtener ese milagro que estamos necesitando. Yo creo que más de uno, yo por lo menos, espero un milagro, espero que haya algo sobrenatural donde Dios se va a manifestar de tal manera que no va a quedar ninguna duda que en todas estas circunstancias siempre Dios tuvo el control de las cosas. Por eso yo creo que va a haber un milagro. Pero es necesario, como dije, podemos tener las tres primeras aptitudes, pero si nos falta la última, corremos riesgo de no lograr el propósito. En un relato donde Pedro tiene una experiencia extraordinaria con Jesús de caminar sobre el agua, aparte de Jesús fue el único que pudo caminar sobre el agua, pero dice el relato que en algún momento él empezó a mirar hacia los costados las dificultades que tenía y comenzó a hundirse. Entonces Jesús le extiende el brazo y suelta una frase y le dice, hombre de poca fe. Y me encanta el profe cuando enseña, dice que bueno es ir al original, ver el griego, el hebreo. Y si Jesús le hubiera hablado en griego en ese momento, a Pedro le hubiera dicho, Pedro, oligopistos. Esa palabra oligopistos tiene dos alusiones. Una significa no poca fe, sino pequeña fe. Y la segunda alusión que tiene es de fe bloqueada. Y me gustó eso, o sea, creo que en este tiempo muchos hijos de Dios que creemos y amamos a Dios, se nos ha bloqueado la fe por causa de las circunstancias. Y creo que en este tiempo, para poder recibir el milagro, tenemos que liberarla. No se trata de tener mucha ni poca. La fe la tenemos. Dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. La tenemos. Está en nosotros. No estamos vacíos. Pero sí creo que, como dice la palabra en griego, tenemos la fe bloqueada. Y si queremos ver un milagro en nuestra vida en este tiempo, lo que tenemos que hacer es liberar la fe. La repaso las actitudes de estos muchachos. Propósito, determinación, superación y por sobre todas las cosas, desbloquear la fe, soltarla, y yo creo que vamos a obtener y vamos a ver, vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer después de que pase todo esto por su mano milagrosa y misericordiosa. Que Dios me los bendiga, mis amados. Muchas bendiciones. Gracias. Amén, pastor. Preciosa palabra para que podamos meditar. Amén. Invitar, gloria a Dios. Entra el pastor Rodolfo. Gracias damos al Señor. Te voy a invitar, hermano Ricardo, si puedes hacer una oración. Oramos al Señor, cantamos una alabanza y ya estamos dando la oportunidad al pastor Cabrera, que nos va a estar trayendo entonces la palabra del Señor en esta noche. Pastor Ricardo, si podés hacer una oración, oramos al Señor y luego estamos ya continuando. Gracias te damos, papá, por tu inmenso amor, tu gran misericordia, por la oportunidad una vez más en esta noche poder estar reunido un grupo de tus hijos, el cual sí, Señor, tenemos un propósito, es aprender tu palabra. Oramos, Señor, para que tú muevas tu mano de amor y misericordia, destrabando todo aquello que quiere impedir el fluir de tu palabra. Por eso, Padre, oramos por el profe, Señor mío, para que tú le des los medios, los elementos, así también como a él el entendimiento y la sabiduría que él siempre nos comparte. Padre amado, en esta hora te entregamos esta reunión en tus manos, sabiendo, Dios, que tú eres el único, el verdadero, el original. Tú eres aquel que puede hacer un milagro en esta noche para que nosotros podamos recibir esa bendición. Que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, pero que la bendición se quede con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria damos al Señor. Gracias, pastor Ricardo, por tu palabra. Oramos también por la hermana Elsa de Brasil, que está con problemas también de internet, que se le corta mucho, que el Señor pueda darle una victoria. Amén. Y ya dejo al pastor Cabrera, que pudo entrar, así que lo dejo ya rápidamente para que podamos estar aprovechando bien el tiempo. Pastor,
Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bueno, gracias a Dios hemos podido entrar. Y bueno, antes de esta reunión tenía otra reunión y solo pude estar y la otra mitad tratando de entrar y no podía entrar. Pero gracias a Dios que podemos entrar y a continuar con nuestro tema. Y nuestro tema es el llamado y el servicio. El llamado y el servicio. Es un gran privilegio, no me canso de decirlo, de que somos llamados por Dios y que Dios nos haya tenido en cuenta. Y recuerdo aquel texto que dice, me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio, me tuvo por fiel. Y él dice, yo siendo un perseguidor de la iglesia, maltratando al pueblo de Dios, y Dios todavía tuvo tan gran misericordia que en su bondad él me tuvo por fiel para ponerme dentro del ministerio. Ninguno de nosotros merece, nadie merece de que estemos en el ministerio. Elección. Es la elección de Dios, es la voluntad divina la que nos concede de que podamos estar en el ministerio. Nadie es mejor que nadie, pero solo la gran bondad del Señor. Vamos a ver si puedo pasar. Sí, ok. Bien. Lo que yo quiero meditar, vamos a tratar de tocar dos temas en esta noche. El llamado debe ser según el corazón de Dios. Algo yo mencioné la semana pasada, que un ministro, un hombre de Dios, que va a ejercer el ministerio debe tener el corazón de Dios. Y eso usted lo tiene en los apuntes. Los que tienen los apuntes está en la página 2. Y aquí tenemos una serie de identificaciones. Voy a dar algunas de ellas, algunas de estas identificaciones. La primera es una persona con responsabilidad. Una persona que va a ejercer el ministerio debe ejercer con responsabilidad. Todos los que tenemos una tarea específica en la obra de Dios tenemos que hacerlo con responsabilidad. O sea, desde una maestra de escuela dominical, un músico, un portero, un evangelista, quien quiera que fuere, quien quiera la tarea que haga, desde ser un portero o una portera, debemos hacerlo con responsabilidad. No debemos hacerlo de una manera liviana, sin compromiso. Yo tengo que tener una responsabilidad. Es algo que se me ha encargado, es algo que Dios me ha dado. Y por eso debo asumirlo como tal, con una gran responsabilidad. Yo no puedo venir a cualquier hora, a la hora que se me dé la gana. Si la reunión empieza a las 10, mínimo 10 menos cuarto ya tengo que estar en la iglesia, no 10:30. Entonces tengo que tener responsabilidad y, y muy seriamente. Aquí en Argentina los horarios prácticamente no existen, pero es parte de la gran responsabilidad que también hace a la identificación de la persona, a la identificación. Ahora, si usted trabaja en una fábrica, sabe lo que es horario. Y va a tener que entrar a las 6 de la mañana y va a tener que estar a las 6. Ahora, si una vez viene 6:30 y después a las 7, bueno, vuelva para su casa. Pero como en la obra del Señor nadie le dice nada, a veces lo hacemos como queremos. Pero ahí donde se demuestra la responsabilidad que tenemos para con la obra del Señor. Debemos ser responsables, no solamente en esto. Ahora, la responsabilidad también abarca mi responsabilidad para crecer en el ministerio, para crecer, para avanzar. Yo no debo estar nunca conforme, nunca debo estar conforme. Siempre tengo que seguir creciendo, siempre tengo que ir avanzando, nunca debo estar conforme. No, no, no. Siempre ir creciendo más y más en la obra del Señor. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, creciendo en la gracia del Señor, debo crecer, debemos crecer y crecer.
La segunda carta de Pedro siempre abarca ese tema, o mejor dicho, abarca ese tema que es el conocimiento y el crecimiento. Entonces yo debo ir creciendo en el conocimiento, pero también en mi responsabilidad en el servicio. Pero el tercer aspecto de la responsabilidad. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Ezequiel en el capítulo 3? Dios le dice que él tenía que ser como una atalaya. Y si él no anunciara el evangelio, mejor dicho, en ese caso no es el evangelio, sino anunciar la justicia de Dios, la espada de Dios, el castigo de Dios, iba a venir sobre él. Sería sobre su propia vida. Entonces yo tengo que ser responsable, primero, en las cosas pequeñas, como cumplir horario, cumplir responsabilidad. Debo ser responsable. Segundo, soy responsable en el crecimiento de lo que yo estoy ejerciendo, ir perfeccionando, ir madurando, etcétera, etcétera. Y tercero, soy responsable de anunciar el mensaje, la palabra de Dios, si no, Dios lo va a castigar, va a caer la sangre del inocente sobre él, sobre él. Ahora, la segunda cosa, y acá yo voy a tocar dos temas, o mejor dicho, dos pensamientos de esta lista. Y la primera es una persona con metas claras. Y acá yo creo que muchos cristianos fallan. Y quiero decirles, y quiero que pensemos juntamente, quiero que pensemos un poco, por favor. Pensemos en esta área. Usted hace parte de la membresía de una iglesia. Usted es un pastor, un evangelista, un miembro. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cuál es la meta de su iglesia? ¿Hacia dónde quiere usted llevar la iglesia? ¿Qué meta? ¿Cuál es la meta que como iglesia tenemos en esta tierra? ¿Qué metas tenemos en esta tierra? No estamos hablando, yo quiero llevar a la iglesia al cielo. No. ¿Qué metas tenemos en esta tierra? Bien, usted probablemente me diga ganar almas. Bien, muy bien, ganar almas. Ahora le hago la pregunta. ¿Qué está usted proyectando para ganar las almas? ¿Cómo están trabajando para ganar las almas? ¿Está formando los cristianos, el equipo, las personas para ese objetivo? Porque el objetivo lo tenemos. Ahora, ¿cómo yo llego? El objetivo ganar alma es el alcance, pero desde ahora hasta el alcance, ¿qué programa de actividad tiene? ¿Cómo se está organizando? Y yo creo que en eso fallamos, en organizar para que podamos llegar al objetivo de la iglesia o al objetivo que tiene la iglesia. Pero somos individuos. Cada uno tenemos un llamado específico. Pero como Dios es perfecto, Dios te llama para cooperar a la visión general. Dios te llama para que usted sea parte del plan y no que sea una persona contraria al plan o fuera del plan. Entonces, cada uno va a ir cooperando en el plan de la evangelización y todos cooperando para la visión. Entonces, esa meta, nosotros tenemos una meta clara, una meta muy clara. Y Dios siempre nos coloca la meta y cómo llegar a la meta. ¿Cómo debemos llegar a la meta? Por ejemplo, hay tantos ejemplos en la Biblia, son muchos. Moisés tenía una responsabilidad y una meta. ¿Y cuál era? Llevar al pueblo a la tierra prometida de Canaán. Esa era la meta. Esa era la meta. Ahora, en ese proceso, ¿qué debía hacer? Bien, Moisés tenía que hacer muchas cosas, muchas, porque en el proceso se cometen errores. En el proceso se cometen errores, se vuelve a rever la visión, se vuelve a rever lo que estoy haciendo, se va viendo todo y siempre vamos mejorando. Y un día lo visita el suegro y se da cuenta su suegro que él
está fallando. Él está haciendo la tarea solo. Y ese va a ser luego mi segundo punto. No podemos hacer la tarea solo. La tarea no se hace solo. Se hace en equipo y se hace en toda la congregación. Todos deberían participar dentro de esa tarea. Entonces le da un muy buen consejo a su suegro y le dice, prepara grupos para que ellos estén ministrando las cosas pequeñas. Entonces, como pastor, ¿qué tenemos que hacer? Preparar líderes para que estén trabajando con grupos y tú no lleves toda la carga. Tú no lleves toda. Entonces, tú tienes que dar responsabilidad. Tiene que dar responsabilidad. Y esto es lo que hizo Moisés, es lo que hizo Jesús. Le dio la responsabilidad a los discípulos, lo envió a que vayan delante de él, que prediquen, que regresen con el informe, lo sigue preparando, luego lo envía a los 70, le traen el informe y le sigue dando instrucciones. Él va preparando 12, él prepara 70. Pablo lo hizo lo mismo. Pablo tenía un equipo, lo preparó y los envió a Tito, a Éfeso, a Timoteo lo mandó a Éfeso, a Tito a Creta, y así sucesivamente. Todos los líderes preparan su equipo. Entonces, para llegar a la meta, tenemos que tener un equipo donde vamos preparando, vamos ayudando y vamos dando responsabilidad. Esta es la tarea de un verdadero llamado, va preparando. Nehemías preparó también. Nehemías, él reconoce que él no puede hacerlo solo y él necesita, por eso él testifica al pueblo como Dios proveyó para poder llegar. Entonces, ¿qué hizo? Él dijo, por favor, un grupo esté aquí. Mire el capítulo 3, un grupo preparó el muro, terminó hasta allí era su responsabilidad, de allí el otro grupo, y el primer grupo es de los sacerdotes, hasta acá preparan el muro, luego el otro grupo, y sucesivamente cada uno tenía una responsabilidad. Él no lo podía hacer solo, debería hacer cada uno su parte. Y luego cuando viene la amenaza, él dice, bien, unos van a estar con las trompetas, otros van a estar con las cucharas y otros van a estar con espada. Pero cada uno en su lugar, cada uno trabajando, cada uno viendo. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Para llegar a la meta. Entonces, yo tengo una meta. O sea, Dios ha colocado en mi corazón, Dios ha colocado en tu corazón la meta, pero ahora tiene que preparar tú como pastor, tiene que preparar tu equipo. Y ese equipo tiene que combinar tu objetivo, con tu objetivo. Moisés sale de la tierra prometida y se encuentra con la primera dificultad. Oiga, dificultades va a haber muchas siempre para llegar a la meta, siempre. Eso espérelo que con seguridad va a tener problemas. Entonces Moisés se encontró con el primer problema, y que yo le doy una connotación espiritual a esto. Amalek. Y cuando usted mira la historia de los amalecitas, realmente identifica la carne, el cristiano carnal. Y mi primer batalla después de convertirme es con la carne. Y toda la vida va a ser con la carne. Por eso Amalek representa la carne. Moisés está en la cumbre del collado, pero no está solo. Tiene a Ur y Aarón para que le levante los brazos. Lo hace en equipo. Le levantan los brazos. Y más de una vez vamos a necesitar que también nos levanten los brazos. Nos levanten los brazos. ¿Y qué más ocurre? Allá en el valle está Josué y peleando por el llamado, por la visión, para poder seguir adelante. Entonces, ¿qué lo hacen? Lo hacen en equipo y ordenadamente. Entonces está Moisés, está Ur, está Caleb, está Josué en el valle peleando. Están todos como un equipo trabajando. Entonces tenemos una meta, pero es mucho más fácil llegar a esa meta trabajando en equipo. Y tenemos como una gran obligación de preparar a aquellos que nos van a acompañar. Pero un detalle, y termino este tópico, un detalle. Las personas que vamos
a seleccionar para que sea nuestro equipo, que sea el equipo que vamos a llevar la obra adelante, tienen que ser personas que realmente son dignas de confianza, son amigos y se van a jugar por la tarea. Son dignas de confianza, son amigos y se van a jugar por la visión. Esas tres características le dejo. Porque conozco muchas iglesias, se lo puedo asegurar, muchas, de que lamentablemente no son amigos, sino son prácticamente casi enemigos, y la obra nunca va a marchar así. La obra no va a marchar, no marcha bajo ningún punto de vista. Las personas que tú tienes a tu lado tienen que ser tus amigos, tienen que ser personas de confianza, tienen que ser personas que se la juegan por la visión, se la juegan por la visión. Y, y puedes hablar tranquilamente y con toda confianza, porque son tus amigos, son verdaderamente amigos. Y Jesús tenía sus tres amigos más confidenciales. Tenía a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y a estos tres amigos más confidenciales le llevó a las experiencias más importantes. Le llevó al monte de la transfiguración, le llevó, por ejemplo, ellos fueron los únicos que vieron la revelación de Moisés y Elías y tuvieron una gran revelación celestial que le dice la voz de Dios a él oíd. Él es, él es el Mesías, él es el que representa el mensaje de los profetas de Moisés y de Elías. Entonces, óiganle. Y así siempre lo llevó a esos tres. Entonces, tenemos que llegar a una meta, pero me preocupa que hay iglesias que no tienen metas. Muchas veces simplemente hacer una reunión, si alguien viene lo evangelizamos y si alguien no viene nos edificamos y nos vamos a la casa. Esa iglesia no prospera, esa iglesia no avanza porque no tiene metas. Simplemente hacer una reunión, si alguien viene lo evangelizamos y listo. No, eso es totalmente equivocado. La iglesia debe trabajar durante la semana para la meta y el domingo debe regocijarse por haber cooperado para la meta, Bien. Ahora, usted tiene y puede mirarla cada una de ellas. La otra cosa es la letra G. Los llamados dejan huellas. Marca las personas que están a su lado y a la iglesia. Dejamos huellas. Ahora la pregunta es, ¿qué huellas dejamos en la vida de la gente? ¿Les marcamos para toda la vida para bien o le marcamos para toda la vida para mal? Vamos a dejar, porque somos líderes, somos llamados por Dios y vamos a dejar marcas. Y eso es un alto valor que nosotros tenemos como líderes. Por ejemplo, Jeroboam es el primer rey del reino del norte. 10 tribus quedan para Jeroboam. El profeta le dice el profeta, que antes que ocurra, que Dios le iba a dar 10 tribus y Jeroboam tenía una capa nueva, la cortó en 12 pedazos y le dio 10. Y esto era la figura de que Dios le daba 10 tribus. 10 tribus. Cuando llegó el cumplimiento, o sea, antes del cumplimiento, el profeta le dice no solo que le va a dar 10 tribus, sino que debe cumplir exactamente como Dios le ordenó, y le dice, así como estuve con David, estaré contigo, no faltará quien se siente en el reino, en el trono, y Dios, le promete muchas bendiciones. ¿Qué hizo Jeroboam? Cuando entró al reino, hizo todo lo contrario.
Y dentro de todo lo contrario, hizo 8 reformas, y las 8 reformas eran todas antibíblicas. Antibíblicas. Entonces le dijo, no vayan más a Jerusalén, vengan a adorar acá. Primera reforma, cambió el lugar de la adoración. Segunda reforma, hizo un altar nuevo. No, altar Jerusalén, no, acá. Segunda reforma. Tercera reforma, inventó sacerdote y no eran levitas, no eran levitas. Tercera reforma. Cuarta reforma, comienzan a colocar sacrificios y no los sacrificios que el pueblo tenía que ir a Jerusalén, y él lo hace en Dan, y no recuerdo segunda ciudad donde él coloca los altares. Hizo varias reformas, son 8, todo contrario. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de los 18 reyes que vienen después de él? 18 reyes vienen después de Jeroboam. 15, al finalizar la biografía de cada uno de estos reyes, de esos 18, 15, dice la Biblia, hizo lo malo como Jeroboam. Hizo lo malo como Jeroboam. ¿Cómo lo marcó? Para mal. Para mal. Los marcó, sí, marcó terriblemente. Ahora, en el reino del norte no hubo ni un solo rey bueno. Ni uno. Todos fueron malos. En el reino del sur, ¿cuántos reyes fue bueno? 4, a lo sumo 5 podríamos llegar. 5. Ahora, esto marcó para mal. Y podríamos seguir la lista de muchos otros que marcaron para mal. Lo marcaron para mal. Pero nosotros podemos dejar buenas marcas. Por eso tenemos que ser verdaderos siervos con la convicción de que Dios me ha llamado y tener el corazón de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos dice, imitad a vuestros pastores, imitad su fe, sus obras, tenerlo como ejemplo, como modelo. Ese es el modelo que ustedes sí, el modelo de vuestros pastores. Y esto es lo que nosotros debemos dejar en la vida de nuestros fieles. Los grandes fieles, puede pasar la historia, pueden pasar los años, pero siguen las marcas. Y podemos mirar que hasta el día de hoy se siguen imprimiendo libros de Wesley, de Carey, y de tantos podría mencionar, de Hudson Taylor, de tantos hombres que marcaron su vida de consagración, su evangelismo, su vida de oración, cómo amaba las almas, cómo se entregaba. Todos ellos marcaron para bien y por muchas, pero muchas generaciones su vida. Entonces, un verdadero siervo de Dios es responsable, tiene metas claras y deja huellas, y lo marcamos muy profundamente en el corazón de la gente. Recuerdo la historia que un hombre era muy alcohólico y vivía en las montañas donde había muchas nevadas, y siempre, por estar esclavizado a la bebida, él siempre tenía que dejar su casa e irse al bar, y en una tarde de mucha nieve iba caminando y dejaba las marcas donde él pisaba. Y siente que alguien viene detrás. ¿Y quién es el que viene detrás? Su propio hijo. Y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy siguiendo tus pisadas, papá. Y ahí reflexionó. Estoy siguiendo tus pisadas. ¿A dónde? Al bar. A beber. Seguían las pisadas. Ahora, ¿cuántas personas pueden seguir nuestras pisadas? ¿Cuántas personas pueden realmente decir, este hombre es un ejemplo? Este hombre es un modelo. Voy a seguir las pisadas de este hombre. Este hombre me colocó su llama por las almas, me colocó su pasión por los perdidos, me colocó su dedicación a la oración. Este hombre es digno de imitarlo. Esos son los líderes, esos son los hombres de Dios. Y ahí están las características, son responsables, son personas que tienen una meta clara, bien clara, y que dejan profundas huellas.
Pero vamos a ir a la segunda cosa que quiero dejarles en esta noche. Y lo que quiero dejarles es concerniente a trabajar en equipo. Esto cuesta mucho, pero a la larga vale la pena. Los llamados deben aprender a trabajar en equipo, en equipo. Yo sé que esto es muy difícil, pero no imposible. Por eso hay que trabajar continuamente con el equipo, hay que estar siempre con el equipo, siempre orando, siempre buscando. Los valientes de David, y me gustaría que ustedes busquen en su Biblia, ahí en Segunda de Samuel, los valientes de David. David también tenía un equipo. David no podía hacer solo lo que hizo. Y en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 8 al 12, también se destacan tres más allá de los 30. Más allá de los 30 que tenía David, se remarcan tres. Versículo 8 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Estos son los valientes. Uno de ellos es Josebed Basabed, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Verdaderamente este era valiente. 800 hombres en una ocasión. Versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los tres valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. ¿Sabe lo que hicieron? Lo dejaron solito. Se alejaron, lo dejaron solito. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Qué interesante, ¿no? Peleó solito, pero cuando estaba el botín apareció todo el pueblo. Eso es lo mismo cuando David desafiaban los filisteos. No tiene ningún valiente, todos estaban temblando de miedo. La Biblia dice que 40 días estaban temblando de miedo. Cuando apareció David y cuando David tenía la cabeza de Goliat en la mano, ahí apareció todo el pueblo, corrió todo el pueblo. Sí, sí, pero siempre tiene que haber un valiente que haga punta de lanza, tiene que haber un valiente. Y este era Eleazar. Eleazar. Pero ahora viene otro valiente, los tres valientes, José Besabet, Eleazar, y ahora viene Sama. Sama. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Agé Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lenteja, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. A este también lo dejaron solo. Lo dejaron solo. ¿Y por qué? ¿Por qué se pone a pelear Sama? ¿Por qué pelea Sama? Por un pequeño terreno de lenteja. Claro, esto se habrán preguntado los valientes. ¿Arriesgar mi vida por un pequeño terreno de lenteja? Más que se lo agarren, yo me voy. Yo me voy. Pero Sama no. La pregunta es, ¿por qué Sama no pensó como los demás? Porque él estaba convencido, este es nuestro territorio. Este es el lugar donde Dios nos ha puesto y yo voy a pelear por ese lugar. Y ahí está, por eso yo les decía que debe ser una persona dispuesta a luchar, dispuesta a seguir adelante. Y este es Sama, por aquel pequeño terreno de lenteja. En el versículo 12 dice, entonces se paró en medio de aquel terreno, aquel pequeño terreno, y defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Nota usted el detalle? Que la Biblia dice lo que acabamos de leer, Jehová dio una gran victoria. ¿Quién es el que te respalda? Es Dios, es Dios, es Dios el que te respalda. Por eso precisamos trabajar en equipo. Y por eso David tenía muchísima gente, muchísima.
Pero aquí se destacan entre las muchas 30 valientes. Y de esos 30 tenemos estos 3 que con mayor esmero se destacaron. Con mayor esmero se han destacado. Entonces David necesitó y dependió también de un equipo. Bien, entonces yo quiero hacerle mención simplemente de uno solo, nada más, de uno solo. Y de este es Nehemías. Realmente yo le aconsejo que estudie el libro de Nehemías, lo mire, porque es un ejemplo, Nehemías, de líder, es un ejemplo de organización, es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de batalla hasta el objetivo. Entonces, tiene todas las características de un verdadero líder, un verdadero líder. Entonces, Nehemías trabajó en equipo. Y en el capítulo 4 usted lo ve muy claramente, trabajó en equipo. Pero quiero decirle 3 o 4 cosas nada más, solo 3 o 4 cosas de Nehemías. Nehemías está siendo copero del rey, está muy bien económicamente, es el copero del rey. Y ser un copero del rey es una persona de confianza del rey, donde el rey le confía muchas cosas. Y él estaba como copero del rey. Y muy probablemente, es seguro, que Nehemías no nació en Israel. Él nació en Babilonia, porque ya hacía más de 100 años, porque estuvieron 70, después vino Zorobabel, después vino Esdra, y después recién vino Nehemías. Y en esa altura pasaron casi 50 años, entonces, aparte de los 70. Entonces, con seguridad, él nació en, en el lugar de la esclavitud. Bien, ahora, Nehemías le pregunta, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis hermanos? Y Nehemías dice, está todo destruido, todavía está destruido. Entonces, él hace varias actitudes, pero déjenme remarcarles 2. Él ora, él ora. Y entre el día de la información y el día que él habla con el rey, el día de la información, y el día que habla con el rey para ir a su tierra, para restaurarla, pasan 4 meses. Durante esos 4 meses, él planificó. Vaya observando. Lo que a Nehemías le movió para ir a trabajar, dejar su posición, irse a la ruina fue la información. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. La información. Acá estamos en ruina, está todo quemado. ¿Qué es lo que le conmovió a Nehemías? La información. Y muchas veces nuestro llamado va a ser por la información. La información. Y todo ese tiempo él oró y planificó. Tenemos, la información nos mueve. 2, oramos. 3, planificamos. 4, vamos para ser parte, no para mandar, para ser uno más de los que están trabajando. Uno más, no para mandar, uno más de los trabajadores. Entonces, Nehemías recibe la información y allí inmediatamente la información recibe el desafío para ir. 2, ora. 3, planifica. 4, va. Va a ser parte de ese equipo que va a restaurar los muros. Va a ser parte de ese equipo. Entonces Nehemías comienza primero a observar el campo, el lugar, y luego planifica. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Nehemías en el capítulo 2. Nehemías 2. 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
Yo creo que lo hemos leído en algún momento, este texto, pero quiero volver a leerlo porque quiero resaltar dos detalles más o menos. 2:17. Y les dije, Él reúne al pueblo, Él reúne al pueblo. Y le dice, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas a fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Acá hay dos cosas muy importantes que todo hombre de Dios debe tener. Y cuesta mucho esto, ¿eh? No es fácil. Pero acá hay dos cosas. La primera será fácil, pero la segunda es difícil. La primera, Él los concientiza cómo están viviendo. Y Él usa una palabra, no estemos más en oprobio, en vergüenza, en destrucción, estamos mal. No estamos bien, estamos mal. Ahora, el segundo propósito es edifiquemos el muro. ¿Sabe lo que tenía Nehemías? Nehemías tenía el proyecto ya terminado en su cabeza. Él ya lo había visto. Él ya lo veía terminado. Ve el mal. Estos ojos naturales lo ven. Pero él ahora, oiga, ahora deja de mirar con los ojos naturales para mirar con los ojos espirituales. Y él está viendo un proyecto acabado y terminado. Yo te hago una pregunta. ¿Ves el proyecto de tu iglesia terminado? El proyecto que tú tienes con tu iglesia, cualquiera que fuere, o varios, la edificación de un nuevo templo, la evangelización, teniendo muchas almas, los maestros de escuela dominical, todo esto tú lo tienes acá. ¿Lo ves terminado ya? Es por eso que debemos trabajar en equipo. Y aquí permanentemente se usa la palabra plural. No estemos, levantémonos, edifiquemos, etcétera, etcétera. Mire, ellos ni siquiera habían comenzado la restauración que ya aparecieron los enemigos, Sanbalá y Tobías. Ni habían empezado, ya aparecieron los enemigos. Hermano, si tú no haces nada, vas a estar bien. Cuando tú empiezas a hacer algo, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Pero la gran diferencia es cuando el proyecto está terminado. Tú lo disfrutas, tú bendices, tú glorificas a Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos a los enemigos? En el versículo 20. Y él respondió y le dijo, o le dije, el Dios de los cielos, no tenemos nada. No tenemos nada. Pero ¿qué le dice? El Dios de los cielos nos prosperará. Humanamente es imposible alcanzar el objetivo, pero el Dios de los cielos nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nosotros los que estamos acá somos sus siervos, y no había nadie rico, estaban todos en la miseria y en la ruina. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. Ya lo tenía en la mente, ya él tenía la visualización espiritual. Edificaremos. Y le termina diciendo, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nosotros lo vamos a hacer. Qué bueno es. Qué precioso es cuando una iglesia tiene planes, tiene objetivo y lucha por ello. Tiene planes, tiene objetivo y lucha por ello. Pero esto es lo que hace un verdadero líder. Y eso es lo que un líder debe ser. Debe ser una persona que planifica, debe ser una persona que tiene objetivo
y tiene su equipo para alcanzar la meta. Y si usted todavía no lo tiene, antes de dormir, pídale a Dios que Dios le dé los planes, que Dios le dé la gracia y que pueda comenzar. Aunque tal vez algunas personas mira a su alrededor y dice, pero no tengo mucha gente. No importa. Comienza con lo que tiene. Y en la medida que tú avanzas, Dios te va a ir prosperando y te va a ir dando lo que tú necesitas para alcanzar el objetivo. Dios te va a prosperar conforme a tu fidelidad, a tu fidelidad. Y trabajar en equipo, mi hermano, no es mi competencia, es mi compañero de lucha. Trabajar en equipo, mi hermano, no es mi competencia, es mi equipo, es mi hermano que va a luchar conmigo. No es mi enemigo, no, bajo ningún punto de vista. Debemos hacerlo juntos. Y quiero cerrar esta idea y terminar y orar con ustedes, hermanos. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, él va a mencionar 11 veces la comunión, 11 veces. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 3, dices, te ruego, compañero, que ayudes a esta, que combatieron, ahí está la unidad, juntamente conmigo. O sea, Ibodi es simple, que combatieron juntamente conmigo. Estuvieron en el combate, estuvieron en la lucha, estuvieron en la dura batalla, en la línea de batalla. Estas combatieron conmigo. Ayúdales a ellos, ayúdale. Y así sucesivamente. El combate, hermanos, se gana haciéndolo juntos, no peleándonos, no criticándonos, no despedazándonos. El apóstol escribe a los Gálatas, cuidado, no se muerdan, no se muerdan, no sean que se terminen despedazando. Eso es lo que le dice Pablo a los Gálatas. No se estén mordiendo. Hermanos, vamos a luchar por esta causa. Somos llamados para un propósito, cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, en cierto sentido, no que más grande. Aquel que entró a la iglesia hoy y el que tiene muchos años, tiene una tarea específica de Dios. Y todos aportamos para llegar al objetivo. Todos aportamos para este objetivo. Que Dios le bendiga, que Dios le dé muchas gracias para entender y que Dios le revele muchas cosas más de la que he estado hablando yo en esta noche. Hacemos una oración, después damos lugar a que puedan compartir algo. Si usted quiere hacer una pregunta o compartir algo con respecto a lo que hemos estado hablando, cómo lo está haciendo, qué es lo que usted quiere, a dónde quiere llegar, sería muy bueno también escuchar esto. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos has llamado y somos tu pueblo, somos tus hijos. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Permítenos tener esa unidad espiritual, de tal manera, que podamos luchar por aquel proyecto que tú has colocado sobre cada iglesia. Ayúdanos a alcanzarlo. Señor, mirando la meta, como dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. No estar perdiendo tiempo, sino puesto los ojos en Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Nadie está hablando porque no escucho nada. Amén, hermano. Ahí tenemos entonces la libertad como para que podamos preguntar, argumentar, acotar algo a lo que el pastor estaba hablando. Me gustaría también saber si están involucrados en el proyecto de la iglesia, tienen la visión,
tienen proyectos para alcanzar y ¿por qué no estar orando por los proyectos de la iglesia? Bien, creo que está bueno, es un desafío, ¿no? Es un desafío grande que nos confronta, creo que a muchos, a uno poder evaluar justamente la pregunta. Nosotros hace que estamos en La Pampa desde el 2010. Desde el 2010 estuvimos trabajando en el interior, estuvimos 4 o 5 años en el interior de la provincia, donde estuvimos en un pueblito de 2.500 habitantes aproximadamente. Y uno de los enfoques que nosotros llegamos y vimos la necesidad de preparación, ¿sí? De los hermanos donde había muy poca preparación. Entonces uno de los enfoques principales justamente fue ese en ese entonces de la preparación, donde nosotros vimos la necesidad de los hermanos y fue uno de los enfoques. Hicimos el evangelismo y propusimos un crecimiento en la iglesia. Costó mucho y creo que parte de lo que hicimos después de 4 años que estuvimos trabajando con los hermanos valió. Y bueno, y ese mismo proyecto es lo que nosotros enfocamos acá donde hoy estamos, eh, con muchas dificultades, con muchas luchas, pero fue uno de los enfoques a los cuales nosotros vimos la preparación, la capacitación de los hermanos, y de hecho creo que es uno de los propósitos por los cuales nosotros hoy tenemos al pastor con nosotros. En nuestra iglesia hemos traído también el seminario bíblico de fe, lo trajimos a la iglesia justamente con ese propósito de la capacitación. Tenemos una iglesia donde tenemos muchos jóvenes y entonces fue uno de las preparaciones y los enfoques que nosotros, por ejemplo, hoy estamos teniendo. Discipulado, capacitación y estudio bíblico. Así que ese sería uno de los que nosotros estamos trabajando hoy. Digo con dificultades, pero lo estamos tratando de ir logrando. Por lo menos esto es en nuestro punto de vista. No sé si, si da la respuesta a lo que el pastor estaba Sí, preguntando. sí, hermano. Sí, 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 lógico, sí. Creo que es uno de los principales o iniciales propósitos es preparar la iglesia, darle un fundamento escritural y para que ellos no sean llevados por cualquier viento de doctrina y luego sí entrar a evangelizar. Pero primero tiene que tener las estacas bien firmes en la iglesia local para luego ir hacia afuera. Y después se van a ir agregando nuevos proyectos, con seguridad. Y varios. Evangelizar el barrio, la ciudad, la provincia, la nación y comprometernos, como dice la Biblia en Hechos 1:8, y me seréis testigo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y ese versículo Hechos 1:8, no es que yo evangelice Jerusalén y cuando termine Jerusalén vaya para Judea y después que termine Judea vaya para Samaria. No, no. El texto dice simultáneamente. Yo estoy evangelizando aquí en Jerusalén, pero a la vez en Samaria y a la vez estoy alcanzando el mundo. Estar comprometido en toda la visión de Dios. Y no se hagan problema, Dios va a dar la provisión, Dios va a dar todo y con seguridad ahí la iglesia va a crecer y ahí la iglesia va a reproducir obrero. Pero si la iglesia no se lanza, no va a tener obrero, porque no se prepara para extenderse. Dios va a dar obrero en la medida que ella se lanza. Bien.
Es un desafío, ¿eh? Y hay que sentarse y empezar a anotar los planes, los proyectos a corto y largo plazo. Si una empresa tiene proyecto, una empresa cualquiera tiene proyecto a corto, largo plazo, objetivo, meta, y por eso va preparando y cada vez va preparando su personal, lo lleva a hacer curso, más curso. ¿Cómo que nosotros no? Nosotros tenemos que ser mucho mejor todavía, mucho mejor, porque somos mejor que una empresa. Estamos trabajando para el reino de los cielos. ¿Algún otro hermano que se anime? Yo, pastor, no sé si se me escucha bien, Pablo. Sí, sí, te escucho, Pablo. Pastor, ¿hay alguna fórmula, algún plano básico? Yo hace un tiempo tenía la visión, ¿no?, de que el pastor o los hermanos deberían vivir en la misma ciudad. Y nuestra iglesia es como una iglesia misionera, ¿no? Y obviamente no vivimos en la misión, por lo menos no muchos de ellos. Eh, yo pensaba con esto de la pandemia, ¿no? Si hubiésemos vivido al lado de la iglesia, capaz que lo hubiésemos podido mantener abierta. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es conveniente que el pastor viva en la iglesia? Yo quería hacerle una casa al pastor en la iglesia, pero bueno. El pastor se me negaba. Yo le decía, pastor, múdese, pero no, no. Eh, y qué sé yo. Hoy incluso me parece mejor idea que cuando se la dije hace unos años atrás, ¿no? Lo voy a tener pastor Cabrera siempre ahí, por eso no quería. Bien, bien. Es un poco complicado responder a esa pregunta, por lo menos para mi punto de vista, ¿no? Porque sí, más con esta pandemia, pero si él hubiese vivido ahí y ustedes no pueden venir, igual no sirve para nada, ¿no es cierto? Pero yo creo que si Dios los tiene dispersados, es mucho mejor, porque ustedes van a ser testigos de evangelizar en sus lugares y futuramente donde ustedes estén puede haber una obra nueva y ustedes ser los instrumentos a los cuales Dios los usa para evangelizar, porque no debemos centralizar todo el trabajo en el pastor, no todo el pastor. Dios lo coloca a ustedes en diferentes lugares por alguna razón y esa razón es para que ganen alma, para que hagan grupos pequeños, para que formen células o lo que fuere, célula, lo que quieran llamarle, pero para extenderse. Para mí es la mejor manera, porque yo conozco pastores que solo centralizan todo en un solo lugar y ni siquiera permite que se reúnan. Todos tienen que venir al lugar central. Me parece que están perdiendo una oportunidad muy grande del crecimiento y del extendimiento del reino, no centralizar, porque amontonamos gente y la mayoría de la gente no hace nada. Lo que tenemos que tener un montón de gente dispersada para que evangelicen y ganen alma y ellos sean los líderes de ese grupo y el pastor esté con esos líderes, educándolo, ayudándolo, instruyéndolos. Esa es mi visión. Hay otros pastores que tienen otra visión, pero mi visión es esa, que el pastor prepare a sus colaboradores extiendan la obra, extiendan y ellos se sientan responsables. Por esa razón viven donde viven. No sé si más o menos contesté tu pregunta o estás satisfecho, pero si vivimos todos juntos, bien, bárbaro, pero Dios no lo ha permitido. Entonces, por alguna razón, Dios no lo ha permitido, ¿no? Sí, qué sé yo, como ser yo por ahí, en lo personal, creo que una habilidad por lo menos tengo, pero por ahí, qué sé yo, me hace falta Germán, me hace falta Walter, me hace falta incluso el pastor, digo, pues yo no sé tocar la guitarra, yo no sé cantar.
Va, a veces sí, a veces me da la sensación de que canto bien, pero es mía nomás la sensación, Escúchame, según mi esposa. Entonces escúchame. por ahí, sí. Cuando yo vine aquí a Buenos Aires, fui a un anexo donde había muy pocas personas, 4 o 5 personas. No había músico, no había cantor, no había nada. Y Simón sabe cómo yo canto. Entonces yo tenía que cantar, yo tenía que dirigir, yo tenía que levantar la ofrenda, yo tenía que predicar, lo hacía todo. Y yo era el mejor cantor. ¿Por qué? Porque no había cantor. Por eso era el mejor. Por eso, pero entonces tuve que hacerlo. Y bueno, pero gracias a Dios con el tiempo fue cambiando, Dios ha enviado músicos, hay músicos, la obra ya está, pero valió la pena, alguien tuvo que comenzar. Imagínate, nosotros hacíamos campaña evangelística en la carpa, y teníamos los parlantes afuera para que lo escuche todo el barrio, todo el pueblo. Y más de una vez tuve que hacerla solo, la campaña. ¿Y qué tenía que hacer? Cantar, cantar. Bueno, yo no sé, pero igual se convertía en la gente, pero igual se convertía, igual se Ya me convertía. imagino la gente diciendo, deje que cantamos nosotros. No, pero lo peor me pasó en la plaza de la ciudad de Oberá, en la plaza. Hicimos una campaña unida y los hermanos me dicen,